Un trueno destrozó el picnic de la reunión mientras el puente de madera crujía. Liam Carter, padre soltero y exmédico del ejército, se zambulló en el río Negro mientras sus primos gritaban su nombre. Rompió una ventana, liberó a una mujer con una bata roja y la insufló aire junto a un maletín metálico caído. Al amanecer, camiones satélite abarrotaban el camino de tierra. No era una cualquiera. Era Adelaide Kingsley, la escurridiza directora ejecutiva de Kingsley Biotech. La empresa se entrelazaba con la tragedia que una vez destrozó a su familia para siempre y lo cambió todo. La tarde había comenzado con gran promesa. Los pinos enmarcaban la finca de la familia Carter cerca del lago Flathead en Montana. Sus agujas desprendían el cálido aroma del verano. Liam Carter estaba de pie cerca de la barbacoa, con una espátula en una mano, observando a su hijo Leo, de 8 años, dibujar algo en su omnipresente cuaderno. El chico había heredado la meticulosa atención al detalle de su padre, documentándolo todo, desde la hora de llegada de sus familiares hasta la marca y el modelo de cada camión que pasaba por el camino de grava. Liam tenía 36 años, delgado y curtido por años de trabajo al aire libre reparando maquinaria agrícola en el pueblo. Sus manos mostraban las cicatrices de ambas profesiones, medicina de combate y reparación mecánica. Habían pasado 3 años desde que perdió a su hermana Bridget, por lo que el certificado de defunción describía como una insuficiencia respiratoria. Pero lo que Liam sabía en el fondo era algo mucho más siniestro. Los analgésicos recetados que había recibido en la farmacia local provenían de algún lugar oscuro, de algún lugar relacionado con la avaricia corporativa. Pero sin pruebas, sin recursos, el caso no había llegado a ninguna parte. A su alrededor, se reunía la familia Carter. El primo George manejaba el refrigerador de bebidas, y su risa estruendosa se oía por todo el césped. Bonnie, la hermana menor de Bridget, ayudaba a montar las mesas plegables, aunque aún le temblaban las manos cuando alguien mencionaba el nombre de Bridget. Incluso Clinton, un primo lejano que había llegado a la Facultad de Derecho, había conducido desde Missouri, aunque a Liam nunca le había gustado la mirada calculadora del hombre. Leo tiró de la manga de su padre. «Papá, se acercan nubes raras». El chico señaló al oeste, donde una línea de nubarrones se recortaba contra las crestas de las montañas. El tiempo en Montana podía volverse despiadado sin previo aviso, pero el pronóstico prometía cielos despejados. «Lo vigilaremos, campeón», dijo Liam, alborotando el pelo de su hijo. «Sigue anotando cosas en ese cuaderno. Algún día serás un buen ingeniero». Lo que ninguno de ellos sabía era que a 24 kilómetros de distancia, un elegante sedán negro aquaplaning en un camino forestal. Su conductora, con los nudillos blancos y desesperada, estaba rígida en el asiento del copiloto. Su vestido de noche rojo contrastaba con el paisaje agreste. Había abandonado una gala benéfica en Kalispell sin dar explicaciones, aferrada a un maletín metálico cerrado con llave que contenía 3 años de pruebas recopiladas, contratos, correos electrónicos, libros de contabilidad y una carta manuscrita que la atormentaba en sueños. Tenía 34 años, la reticente heredera de Kingsley Biotech, un imperio farmacéutico que su padre había construido sobre la innovación, y ella recientemente había descubierto la corrupción. El maletín contenía pruebas de que un proveedor externo, aprobado por su padre y su asesor legal principal, había reducido costos fabricando analgésicos falsificados. Esos medicamentos habían llegado a farmacias rurales de Montana y habían matado gente. Adelaide había pasado meses copiando archivos en secreto, fotografiando documentos en el archivo de su padre. Estudió cuando viajaba, convenciendo a un contador de nivel medio para que le entregara los libros contables fantasma. Esa noche, había planeado entregarle todo a la fiscal adjunta del distrito Serena Wilkins en Helena, una mujer conocida por enfrentarse a malhechores corporativos. Pero alguien notó su ausencia en la gala. Alguien hizo una llamada. El primer rayo partió el cielo mientras el frente de tormenta aceleraba. En la finca Carter, la temperatura bajó 10 grados en cuestión de minutos.
George gritó a todos que tomaran la comida y se dirigieran al albergue principal. La anotación del cuaderno de Leo diría más tarde. 3:47 de la tarde. Llegaron los camiones de cambio de viento. Extraño. Había visto las dos camionetas negras sin matrícula estacionadas justo después del límite de la propiedad. Pero antes de que pudiera decírselo a su padre, el mundo estalló en lluvia y caos. El sedán de Adelaide derrapó sobre el viejo puente de madera que cruzaba un afluente que desembocaba en el lago. El conductor frenó bruscamente. El puente, debilitado por las inundaciones de primavera y nunca bien reparado, se estremeció. Entonces, con un sonido como de huesos rotos, los soportes centrales cedieron. El coche se inclinó, se deslizó y se precipitó al río crecido. Liam lo vio. En un momento estaba llevando a Leo hacia un refugio. Al siguiente, oyó el crujido y el chapoteo. Su entrenamiento como médico de combate lo superaba todo. George, llama al 911. Clinton, trae mantas del albergue. Bonnie, lleva a Leo adentro y manténlo allí. Su voz transmitía la autoridad de mando de alguien que ha clasificado a soldados heridos bajo fuego enemigo. Corrió hacia la orilla, quitándose la chaqueta. Su mente calculaba la temperatura del agua, la velocidad actual. Ventanas de supervivencia. El coche se hundía rápidamente, con el morro hundido en el agua turbia. A través de la oscuridad, apenas podía distinguir una figura dentro, golpeando débilmente el cristal. Liam no dudó. Se zambulló. El frío lo golpeó como un puñetazo. El río se agitaba con la escorrentía, lleno de sedimentos. Pateó con fuerza, siguiendo la oscura silueta del vehículo mientras se posaba en el fondo rocoso, en unos 3,6 metros de agua. Sus pulmones ya ardían. Encontró la ventanilla trasera del copiloto, apoyó los pies en el chasis del coche y golpeó el cristal con el codo 1, 2, 3 veces. Al cuarto golpe, se hizo añicos. El agua entró a raudales, igualando la presión. Liam se impulsó por la ventanilla rota y encontró a la mujer del vestido rojo enredada en el cinturón de seguridad, con los ojos entreabiertos y desenfocados. Sacó su navaja de un tirón y cortó la cinta del cinturón. La agarró por las axilas y pateó hacia la superficie. Salieron a volar juntos. Liam jadeó, con la lluvia azotándole la cara, y la jaló hacia la orilla. George estaba allí, esperando para ayudarlos a arrastrarlos a ambos hasta la orilla fangosa. El maletín metálico se había caído del coche y ahora yacía medio enterrado en la grava río abajo. Leo, desobedeciendo órdenes, se había acercado lo suficiente para agarrarlo, apretándolo contra su pequeño pecho como si acabara de rescatar la caja de herramientas de su padre. Liam tumbó a la mujer, revisó sus vías respiratorias y le tomó el pulso. Débil y filiforme, tenía los labios azules. Le echó la cabeza hacia atrás, le pellizcó la nariz y le dio 2 respiraciones de rescate. Luego comenzó las compresiones torácicas, contando en voz alta, metódica e implacablemente. «Vamos», murmuró. «No me des la espalda». En la 18ª compresión, tosió. Le salía agua de la boca. Jadeó, se atragantó, volvió a jadear. Sus ojos se abrieron de golpe, desenfocados y aterrorizados. Liam la giró de lado, sosteniéndola mientras ella escupía agua del río sobre las piedras. «Estás bien», dijo en voz baja. «Estás a salvo. Te tengo». George llegó con mantas de lana. Bonnie rondaba cerca, pálida y temblorosa. El sonido de las sirenas aullaba en la distancia. Pero la tormenta había dejado sin electricidad en todo el valle, y la ambulancia más cercana estaba a 20 minutos en carreteras inundadas. «La albergaremos en el albergue», decidió Liam. «Necesita calor y que la monitoricen. George, sigue avisando. Avísalen que tenemos una superviviente con posible hipotermia». Mientras la levantaban, Adelaide intentó hablar, pero su voz salió como una voz entrecortada. «Caso». Extendió débilmente la mano hacia donde estaba Leo. «Maletín».
Lo tenemos, señora, le aseguró Liam. Concéntrate en respirar. Pero mientras la llevaba hacia la cabaña, vio un pequeño logo bordado en la solapa de su abrigo empapado, un regalo corporativo de alguna conferencia farmacéutica. El diseño le revolvió el estómago. Conocía ese logo. Todos en Montana que habían seguido la crisis de los opioides lo conocían. Kingsley Biotech. Dentro de la cabaña, Liam se movía con serena eficiencia, dirigiendo a sus primos como un equipo de urgencias. Sacaron a Adelaide de la ropa mojada y le pusieron capas térmicas secas. Le tomó la temperatura, le revisó las pupilas y auscultó sus pulmones en busca de signos de aspiración. Estaba estable, pero desorientada, recuperando y perdiendo la conciencia a ratos. «Llámame Ada», susurró en un momento dado cuando Lie ocultó su nombre. «Vale, Ada, estás bien. Descansa». Leo estaba sentado con las piernas cruzadas en un rincón, con el maletín a su lado y su libreta abierta en una página nueva. Escribió: «Papá salvó su maletín de las 4:51 de la tarde, con pesados candados metálicos». Dibujó el escudo de la familia Carter tallado sobre la chimenea de la cabaña. Luego añadió un dibujo más pequeño del rostro de la mujer. «Ahora duerme en paz». George regresó del teléfono satelital con expresión preocupada. Apartó a Liam. Conectó con el hospital. Enviarán a alguien en cuanto se despejen las carreteras. Pero Liam, vi un boletín de noticias en la banda AM. Hay una alerta de persona desaparecida para Adelaide Kingsley, directora ejecutiva de Kingsley Biotech. Salió de una gala en Kalispell. Vista por última vez dirigiéndose al este. Liam miró a la mujer que dormía inquieta en el sofá. Luego miró el maletín. Luego miró a su hijo, que lo observaba todo con esos ojos tranquilos e inteligentes. «Es la directora ejecutiva», dijo lentamente, «de la empresa que fabricó las pastillas que mataron a Bridget». «¿Qué vas a hacer?», preguntó George. Liam guardó silencio durante un largo rato. Momento. Afuera, la tormenta rugía con furia. Dentro, el fuego crepitaba. Pensó en el juramento hipócrita que había hecho como médico de proteger la vida, de no hacer daño. Pensó en los últimos días de Bridget, su lucha desesperada contra el dolor que había desembocado en dependencia, luego en sobredosis, luego en muerte. Pensó en Leo, observándolo, aprendiendo de él lo que significaba ser un hombre de honor. «Voy a mantenerla con vida», dijo Liam en voz baja. «Y luego averiguaré por qué huía». Al amanecer, la tormenta había pasado, pero el mundo exterior se había transformado. Camiones de noticias satelitales bordeaban el camino embarrado. Un ayudante del sheriff había llegado, haciendo preguntas educadas. La historia ya se estaba extendiendo. El director ejecutivo fue rescatado de Río por un veterano local. Adelaide se había despertado del todo alrededor de las 5 de la mañana. Con la mente despejada y la voz más fuerte. Encontró a Liam en el porche tomando café solo y viendo cómo el amanecer teñía de dorado las montañas. Llevaba ropa prestada, vaqueros y una camisa de franela que pertenecía a Bonnie. Sin el vestido de noche ni el estilo corporativo, parecía más joven, más vulnerable. «¿Sabes quién soy?», dijo. No era una pregunta. «Ahora sí». Leanne respondió. «Y me salvaste. Soy médico. Es lo que hago». Se giró para mirarla. «Pero quiero saber por qué corrías. ¿Y qué hay en ese maletín?». Adelaide se sentó a su lado, cuidando de mantener la distancia. «Necesito llamar a un fiscal federal. Alguien en quien pueda confiar. Tengo pruebas. Pruebas de que mi empresa, la empresa de mi padre, ha estado distribuyendo medicamentos falsificados a través de un proveedor externo. Ha matado gente, probablemente docenas, tal vez más». Liam apretó la mandíbula. «Mi hermana, Bridget Carter, hace 3 años, sufrió una insuficiencia respiratoria tras tomar analgésicos recetados en la farmacia del pueblo». Adelaide cerró los ojos. Cuando los abrió, brillaban con lágrimas contenidas.
Lo siento mucho. Por eso huyo. Por eso lo arriesgo todo. Porque personas como tu hermana merecían algo mejor. Y los responsables deben enfrentarse a la justicia. ¿Por qué debería confiar en ti? La pregunta salió más dura de lo que Liam pretendía. Eres el director ejecutivo. Te beneficias de esto. Metió la mano en el bolsillo de los vaqueros prestados y sacó un papel doblado y manchado de agua, un correo electrónico que había guardado como seguro. Se lo entregó. Esta es correspondencia entre el abogado principal de mi padre, Clinton Ward, y el proveedor. Demuestra que lo sabían. Sabían que los medicamentos eran de mala calidad y ocultaron los informes. Encontré esto hace 6 meses. He estado recopilando todo desde entonces. Liam lo leyó. Le temblaban las manos. Clinton Ward. Mi primo Clinton trabaja para tu empresa. Es tu asesor legal principal. Adelaide dijo, no sabía que eran parientes hasta ahora. Pero sí, es uno de los artífices del encubrimiento. Las piezas encajaron. Los trajes caros de Clinton, su coche nuevo, su evasiva. Cada vez que alguien mencionaba el caso de Bridget, Liam sentía una furia fría apoderarse de él. Pero debajo, una extraña claridad. Esta mujer, esta directora ejecutiva, intentaba arrasar con su propio imperio para exponer la verdad. Podría haber permanecido en silencio, seguir siendo rica, mantenerse a salvo. Te ayudaré, dijo Liam. Pero hay reglas. La seguridad de mi hijo es lo primero. Sigue mi ejemplo aquí. Este es mi territorio. Y la gente que te persigue va a ser peligrosa. De acuerdo. De acuerdo. Adelaide extendió la mano. Se estrecharon. Y en ese momento, se forjó una alianza. Dentro, Leo observaba las 2 camionetas negras con sus binoculares de juguete. Anotó las matrículas parciales y la hora de llegada. Dibujó a los hombres dentro, vestidos demasiado formalmente para una escena de rescate rural. Cuando uno de ellos salió para hacer una llamada, Leo notó el auricular. El bulto de un arma oculta. A media mañana, llegó la primera amenaza directa. Se había restablecido la electricidad, pero las líneas telefónicas seguían caídas. Un hombre con traje oscuro se acercó a la cabaña, flanqueado por otros 2 que parecían más agentes de seguridad privada que abogados corporativos. El hombre al mando se presentó como Bernie Pique, jefe de seguridad corporativa de Kingsley Biotech. Estamos aquí para garantizar el regreso sano y salvo de la señorita Kingsley, dijo Bernie con suavidad. Y para recuperar las pertenencias de la empresa, Liam se interpuso entre Pique y la puerta de la cabaña. La señorita Kingsley se está recuperando de casi ahogarse. No irá a ningún lado hasta que un médico le dé el alta. Y cualquier propiedad a la que se refiera, se queda donde está hasta que el sheriff diga lo contrario. La sonrisa de Pique no llegó a sus ojos. Señor Carter, entiendo que es un buen samaritano, pero se está metiendo en asuntos corporativos que no entiende. Ese maletín contiene información confidencial. Legalmente, pertenece a Kingsley Biotech. Luego puede presentar una reclamación ante el secretario del condado el lunes, dijo Liam con calma. Hasta entonces, es prueba de un accidente de tráfico que se está investigando. El impasse se prolongó un segundo más. Entonces Pique asintió lentamente. Estaremos cerca para proteger a la señorita Kingsley. Por supuesto, le entregó a Liam una tarjeta de visita. Llámeme si lo reconsidera. Mientras se alejaban, Adelaide apareció junto a Liam. Era Bernie Pique. Reporta directamente a mi padre. Si está aquí, significa que saben lo que robé y harán lo que sea para recuperarlo. Menos mal que pedí un favor, dijo Liam. Una camioneta polvorienta se detuvo y un hombre corpulento con uniforme de sheriff salió. Otis Brennan. Servimos juntos. Ahora es el sheriff del condado y me debe una. Esa noche, Pique y su equipo hicieron su jugada. Las luces de la cabaña se apagaron de golpe. Un cable cortado, no un fusible fundido. Las piedras resonaron contra las ventanas.
Una distracción. Liam lo había previsto. Reunió a la familia en la sala principal y dejó a George en la puerta principal con una escopeta y un teléfono, y condujo a Adelaide y Leo por la parte trasera hacia su camioneta. Habían recorrido la mitad del claro cuando unas figuras emergieron de entre los árboles. La voz de Bernie Pike gritó: «El maletín, Carter. Entrégalo y todos a casa sanos y salvos». Liam tenía el maletín en una mano y la otra alrededor de Leo. Adelaide estaba cerca, su aliento visible en el aire frío de la montaña. «Estás invadiendo», respondió Liam. «Y estás amenazando a una niña. El sheriff ya está en camino. ¿Quieres añadir secuestro a tus cargos?». La luz de una linterna los atravesó. Pike dio un paso al frente, flanqueado por dos hombres con chalecos tácticos. «Última oportunidad». La respuesta de Liam fue calculada. Presionó un botón en la radio que llevaba enganchada al cinturón, una frecuencia que Otis monitoreaba. Entonces se movió. Años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo lo dominaron. Empujó a Leo hacia Adelaide, se agachó y le quitó las piernas al hombre más cercano. Un rápido bloqueo de muñeca desarmó al segundo. Pike se abalanzó sobre el maletín, pero Liam le dio un codazo en el plexo solar, doblándolo por la mitad. Las sirenas aullaban a lo lejos. Pike se tambaleó hacia atrás, jadeando. «Esto no ha terminado. Ese maletín nos pertenece». «No», dijo Adelaide, dando un paso al frente. «Pertenece a las familias que tu compañía destruyó. Y vas a responder por ello». Pike se retiró a la oscuridad. Para cuando Otis llegó con dos agentes, el equipo de seguridad ya se había ido, pero el mensaje era claro: volverían. Otis echó un vistazo a la situación y tomó una decisión. «La propiedad de Carter no es segura. Tengo una cabaña en las tierras altas. Un antiguo contrato de arrendamiento del servicio forestal. Nadie lo sabe excepto yo y algunos compañeros de casa. Ustedes tres deberían desaparecer allí hasta que podamos coordinarnos con los federales». Caminaron toda la noche. La lluvia empezó de nuevo, fría e implacable. Leo permaneció cerca de su padre, con el maletín ahora en manos de Adelaide. Llegaron a la cabaña cuando Dawn destruyó una tosca estructura de madera con chimenea de piedra, estufa de propano y sin electricidad. Liam encendió el fuego mientras Adelaide preparaba café en la estufa de campamento. Leo extendió su cuaderno sobre la mesa, mostrándole sus bocetos y observaciones. «Eres muy buena con los detalles», dijo ella con suavidad. «Papá dice que los detalles importan», respondió Leo. «Dice que se salvan o se pierden vidas gracias a los detalles». Adelaide miró a Liam, que estaba avivando el fuego con práctica eficiencia. «Tu padre tiene razón». Mientras la cabaña se calentaba, los tres se sentaron alrededor del fuego. La tormenta afuera se había convertido en una lluvia constante. Adelaide finalmente abrió el maletín, extendiendo los documentos por el suelo. Le explicó la cadena de suministro, cómo una empresa farmacéutica legítima había subcontratado la producción para reducir costos, cómo Clinton Ward había ocultado informes de seguridad, cómo su padre, William Kingsley, había aprobado pagos para silenciar a los denunciantes. «Encontré una carta», dijo Adelaide en voz baja. Sacó un sobremanchado de agua. «Se la escribí hace 3 años a una mujer llamada Bridget Carter. Estaba intentando investigar unas quejas sobre nuestros medicamentos. Había escrito a la línea directa de la empresa. Quería decirle que le creía, que lo investigaría, pero mi padre la interceptó. La encontré en su escritorio. El mes pasado, Liam tomó la carta con manos temblorosas. El nombre de Bridget estaba en el sobre. El matasellos estaba fechado 2 semanas antes de su muerte. En el interior, la letra de Adelaide era cuidadosa y compasiva. «Siento mucho lo que estás pasando. Prometo que encontraré la verdad. Mereces justicia». «Nunca lo entendió», dijo Liam con su voz. «Lo sé. Lo siento. Lo intenté. Pero entonces no fui lo suficientemente fuerte.
No sabía cuán profunda era la corrupción. Ahora sí, y voy a arreglarlo, aunque me cueste todo. Leo los miró. ¿Papá y tú van a ser amigos ahora? Adelaide sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eso espero, Leo. De verdad que sí. Leo tomó una decisión entonces, viendo a su hijo y a esta mujer que intentaba expiar pecados, no del todo suyos. Vamos a Elena. Le entregaremos este maletín al fiscal, todos juntos, y llegaremos hasta el final. Adelaide asintió. Juntos, el viaje a Elena duró 2 días. Moviéndose con cautela por caminos secundarios y rutas forestales, Liam usó su vieja radio militar para monitorear las frecuencias de la policía y de emergencias, evitando los controles. Adelaide revisó los documentos, preparando su testimonio. Leo llenó páginas de su cuaderno con mapas y observaciones. Una versión infantil de planificación táctica, pero Pique y su equipo se acercaban. Clinton Ward había presentado una orden judicial de emergencia alegando que Adelaide era mentalmente incapaz y había robado propiedad corporativa. La presión legal aumentaba. Se había emitido una orden para la devolución del maletín. Llegaron a las afueras de Helena en una mañana gris. Adelaide había llamado con antelación a Serena Wilkins, la fiscal federal, para concertar una cita en el juzgado del condado, donde la presencia de los medios les brindaría mayor protección. Pero al entrar en el estacionamiento, vieron un muro de reporteros, guardias de seguridad del juzgado. Ciudad, y en medio de todo, Clinton Ward, flanqueado por un equipo de abogados corporativos. Es una trampa, dijo Liam. Es nuestra única oportunidad, respondió Adelaide. Miró a Leo. Cariño, necesito que seas muy valiente. Puedes hacerlo. Leo asintió, aferrado a su cuaderno. Bajaron de la camioneta. Inmediatamente, los flashes de las cámaras estallaron a su alrededor. Clinton avanzó, sosteniendo un documento legal. Adelaide Kingsley tiene una orden judicial para devolver la propiedad de la empresa. Ese maletín es evidencia de robo corporativo. Cualquiera que la ayude puede ser arrestado. El sheriff Otis apareció con el rostro sombrío. Tengo órdenes contradictorias, Carter. El fiscal federal dice que tiene derecho a entregar pruebas voluntariamente. El tribunal estatal dice que es propiedad corporativa. Adelaide alzó la voz. Estoy aquí para entregar pruebas de irregularidades criminales cometidas por Kingsley Biotech. Hace 3 años, medicamentos falsificados mataron a personas en todo Montana. Mi empresa lo sabía, mi padre lo sabía y tengo pruebas. Clinton se burló. Has robado documentos y tienes delirios paranoicos. Tu padre ya está iniciando procedimientos para que te destituyan del cargo de director ejecutivo por incompetencia mental. La multitud de periodistas se abalanzó sobre él. Leo se apretó contra su padre. Liam sintió que todo se le escapaba. Habían llegado tan lejos, habían arriesgado tanto, y ahora todo se reducía a un tecnicismo legal. Entonces, una voz de mujer interrumpió el caos. Eso no será necesario. Serena Wilkins dio un paso al frente, flanqueada por 2 agentes del FBI. Tenía 50 años, cabello canoso, con el porte de alguien que había luchado contra gigantes corporativos antes. Soy la fiscal federal adjunta Serena Wilkins, y estoy aquí para informar al tribunal que el gobierno federal ha estado llevando a cabo su propia investigación sobre Kingsley Biotech durante los últimos 6 meses, amigo Clinton. Eso es imposible. No es imposible, dijo Serena con calma. Un ciudadano preocupado había establecido un interruptor de hombre muerto hace 3 años. Bridget Carter, antes de morir, cifró copias de su historial médico y correspondencia con Kingsley Biotech. Las envió a mi oficina para que las entregara si no se reportaba cada 30 días. Los datos llegaron hace 5 meses. Hemos estado construyendo un caso desde entonces. El maletín que sostiene la señorita Kingsley contiene las últimas piezas. A Liam casi le fallaron las rodillas. Bridget, su hermana,
Había sido más inteligente de lo que ninguno de ellos imaginaba. Los había protegido a todos desde el más allá. Adelaide dio un paso al frente y le entregó el maletín a Serena. Todo lo que necesitas está aquí. Contratos, libros de contabilidad, correos electrónicos y esto. Sacó la carta que le había escrito a Bridget. Intenté ayudarla. Era demasiado tarde. Pero no es demasiado tarde para los demás. Serena abrió el maletín y uno de los agentes del FBI comenzó a fotografiar el contenido como prueba. William Kingsley y Clinton Ward. Ambos están bajo arresto federal por conspiración para distribuir productos farmacéuticos adulterados, fraude electrónico y obstrucción a la justicia. Bernie Pique intentó mezclarse con la multitud, pero Liam lo vio. Ese es el hombre que intentó matarnos para recuperar ese maletín, gritó. Otis y 2 agentes llegaron a Pique en segundos, derribándolo con eficiencia profesional. La escena se convirtió en un caos controlado de arrestos. Reporteros gritando preguntas, abogados apresurándose. Durante todo el proceso, Adelaide permaneció junto a Liam y Leo. Los tres, un remanso de paz. Puso la mano en el hombro de Leo. Gracias por tu valentía. ¿Ganamos?, preguntó Leo. Sí, campeón, dijo Liam con la voz ronca por la emoción. Ganamos. El juicio duró 8 meses. William Kingsley y Clinton Ward. Ambos enfrentaron cargos federales. Bernie Pique presentó pruebas a la fiscalía a cambio de una sentencia reducida. Testificó sobre el encubrimiento. Adelaide renunció como directora ejecutiva, pero permaneció como testigo colaboradora, brindando un testimonio claro, firme y devastador. Kingsley Biotech fue reestructurada bajo supervisión federal. Se estableció un fondo de compensación para las familias de las víctimas, y Adelaide, con sus bienes personales, creó el Fondo de Salud Comunitario Bridget Carter para brindar tratamiento gratuito contra las adicciones y el manejo del dolor en la zona rural de Montana. Liam regresó a su vida en el pequeño pueblo. Pero algo había cambiado. Se inscribió en un programa avanzado de certificación paramédica. Decidido a brindar a su comunidad una mejor atención de emergencia. Leo recibió una beca del nuevo fondo. Sin condiciones. Solo una inversión en el futuro de un joven brillante. Y Adelaide se quedó, no en las torres corporativas de California, sino en Montana. Alquiló una pequeña casa cerca de la finca Carter y pasaba sus días trabajando con el fondo, conociendo familias, escuchando historias, tratando de sanar heridas que el dinero solo no podía curar. Una noche, se unió a la familia Carter para cenar. Al principio fue incómodo. Esta mujer que representaba tanto dolor, ahora sentada a su mesa, pero a medida que avanzaba la comida, algo se suavizó. Adelaide le enseñó a Leo a jugar al ajedrez, explicándole la estrategia en términos que a Liam le recordaron las tácticas militares. Se rió de los chistes terribles de George. Escuchó. Necesité que Bonnie hablara de Bridget sin pestañear. Después de cenar, Liam acompañó a Adelaide hasta su coche. El sol se ponía sobre el lago, tiñendo el agua de dorado y carmesí. No tenías que quedarte, dijo. Lo sé, pero quería. Aquí es donde el trabajo importa. Aquí es donde realmente puedo marcar la diferencia. Hizo una pausa. Y aquí es donde estás. Liam la miró. De verdad. No como la directora ejecutiva que destruyó a su familia, sino como la mujer que lo arriesgó todo para arreglarlo. A mi hermana le habrías caído bien. Ojalá la hubiera conocido. Nos dejó un regalo. Liam dijo, el interruptor del muerto. La prueba. Nos protegía incluso después de su muerte. Y, en cierto modo, te trajo hasta nosotros. Nos dio la oportunidad de hacer lo correcto. Los ojos de Adelaide se llenaron de lágrimas. ¿Crees que me perdonará? Creo, dijo Liam lentamente. Te agradecería que terminaras lo que ella empezó, por preocuparte lo suficiente como para quemarlo todo. Permanecieron en un cómodo silencio mientras el sol se ponía tras las montañas. Leo apareció en el porche, saludando.
Adelaide le devolvió el saludo. Es un niño especial. Lo heredó de su tía, dijo Liam. Luego, tras una pausa, quédate a desayunar mañana. Leo está haciendo panqueques. Son horribles, pero los comemos de todos modos. Adelaide sonrió. Me encantaría. Un año después, en un brillante día de otoño, se inauguró el ala de salud comunitaria Bridget Carter en el Hospital del Condado. Una placa de bronce cerca de la entrada llevaba la fotografía de Bridget y una cita que una vez escribió en un diario. La justicia demorada sigue siendo justicia. Sigue luchando. Adelaide se dirigió al podio ante una multitud de familias, personal médico y funcionarios locales. Hace 3 años, mi empresa te falló. Falló, Bridget Carter. Falló a todos los que confiaron en que haríamos lo correcto. No puedo deshacer eso. Pero puedo prometer que dedicaré el resto de mi vida a intentar recuperar esa confianza. Este edificio es solo el comienzo. Liam se sentó en primera fila con Leo, que ya tenía 9 años y crecía como la hierba. El niño seguía llevando su cuaderno a todas partes, ahora lleno de diseños de ingeniería y diagramas médicos. Decidió que quería ser cirujano traumatólogo. Después de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba, Adelaide encontró a Liam junto al jardín conmemorativo. Ahora estaba más tranquila, menos refinada, más auténtica. Sigo esperando a que alguien me diga que no he hecho lo suficiente, dijo. Has hecho más que suficiente, respondió Liam. Le devolviste la vida a la gente. Les diste esperanza. Lo hicimos, corrigió Adelaide. Podrías haberme dejado ahogar. Podrías haberme entregado a pique. Podrías haberte ido en cualquier momento. Pero elegiste creer que yo podía cambiar. Eso importaba. Liam le tomó la mano, un gesto que se había vuelto familiar tras los meses de trabajo conjunto, de cenas compartidas, de construir lentamente algo que ninguno de los dos había planeado. Cumpliste tu promesa a Bridget. Te aseguraste de que su muerte significara algo. Caminaron juntos hacia el lago, Leo corriendo delante para lanzar piedras al agua. El cielo de Montana se extendía infinito sobre sus cabezas, lleno de posibilidades. Tras ellos, el hospital se erguía como un monumento no solo a Bridget, sino al poder de elegir la justicia sobre la comodidad, la verdad sobre el silencio. Y en su bolsillo, Liam llevaba el cuaderno de Leo abierto por una página donde el chico había escrito con su cuidadosa caligrafía. Papá lo salvó a todos. La señorita Adelaide lo corrigió. Juntos, sus héroes, el final, pero también el principio. Era exactamente eso, un final y un principio, unidos por la valentía, el sacrificio y el lento y duro trabajo de la redención. El maletín que lo había iniciado todo ahora se encontraba en el almacén de pruebas federales, con su contenido, tras haber derribado un imperio y construido algo mejor en su lugar. Mientras los tres permanecían junto al agua, observando cómo el sol teñía el cielo de tonos dorados y ámbar, ya no eran víctimas ni victimarios, ya no estaban divididos por la tragedia. Eran simplemente 3 personas que se habían encontrado en el momento más oscuro y habían elegido crear luz. Y eso, al final, era justicia.